Apaga la luz, conecta tus audífonos y ponte cómodo. Estás entrando al rincón oculto. El charro negro del potrero. Buenas noches, querida y estimada audiencia del Rincón Oculto. Les relataré una escalofriante vivencia que le aconteció a mi abuelo hace aproximadamente 50 años de ese aterrador suceso. La contaré tal como si fueran sus mismas palabras. Corría por ahí del año 1970. Yo trabajaba como un simple peón en un pequeño y simple ranchito, muy metido entre las montañas y lejos del próximo poblado. Cuando tenía que ir por provisiones, tardaba hasta 2 días en regresar, ya que mi pequeña y vieja carreta, siendo jalada por mi cansadita burra, no ayudaban en mucho. Éramos felices en ese ranchito. El patrón, don Teodoro, nos tenía prestado un pequeño cuartito de adobe. Ahí vivíamos mi esposa Leodora, mis hijos Ramón y Martín y yo. Mi trabajo como peón era cuidar y ordeñar a las vacas. Para eso tenía que levantarme desde muy temprano, antes de que saliera el sol. En temporadas de siembra me ponía a arar la tierra, ya que sembrábamos maíz. Tenía que hacer de todo para poder llevar un plato de frijolitos a la mesa. Con sacrificios y esfuerzos lográbamos sobrevivir, hasta que nuestra situación empeoró, como si no fuera bastante castigo la pobreza en la que vivíamos. Fue como si el mismísimo diablo nos hubiera elegido. Mi familia y yo empezamos a sentirnos mal. Sobre todo mis pequeños hijos fueron los que más graves se pusieron. Como a 100 metros del rancho pasaba un pequeño río, del cual usábamos el agua para alimentarnos, así como para asearnos. Y no solo nosotros, también los demás peones del rancho, junto con sus familias, nos servíamos de ese río. Pero en esos días se nos vino una ola de calor. El calor junto con los mosquitos y los moyotes hacían las noches eternas. Sobre todo esa noche, cuando empezó toda mi desgracia. Fue la noche más calurosa de toda mi vida. Recuerdo que teníamos mucha sed y el cántaro ya no tenía más agua, por lo que yo, cansado de trabajar de sol a sol, le dije a mis hijos que fueran al río por agua fresca. Era una noche muy oscura y andaban algunos coyotes merodeando los alrededores, por lo que les dio miedo ir hasta el río, y recordaron que cerca había un pozo, del cual nadie en el rancho lo utilizaba. Ellos, sin malicia alguna y sin pensarlo, fueron y agarraron el agua de ahí. Al regresar con el cántaro rebosante de agua, tomamos tanta agua hasta quedar satisfechos, y así pudimos pasar esa noche. Pues no pasó mucho tiempo en hacer efecto. A la noche siguiente empezamos con mucho vómito, diarrea y una debilidad que no podíamos sostenernos en pie. Sobre todo mis hijos, que no podían pararse de su petate. Al amanecer fui con el patrón don Teodoro y le expliqué lo sucedido, pidiéndole un dinerito prestado y permiso para ir al pueblo por el doctor. Total que agarré mi burrita y me fui de inmediato. Salí del rancho en una mañana y llegué al pueblo ya oscureciendo. De inmediato el doctorcito me atendió, dándome suero y algunas medicinas. Me dijo que lo que teníamos mi familia y yo era el cólera. Así que me dio medicamentos y me regresé como alma que lleva el diablo. Al llegar al rancho, mi esposa ya estaba un poco mejor, pero mis hijos empeoraban a pesar de darle su suero y medicamento. Pasaron 2 días y no había nada de mejora en ellos. Me sentía tan impotente que solo me ponía a rezar y a pedirle a Dios que me ayudara. Sin poder contener el llanto, «Llévame a mí», grité con todas mis fuerzas.
Al llegar de nuevo la noche, no podía dormir al verlos casi agonizando. Para que mi esposa no me viera llorar, me fui al potrero a rezar. Rezaba y le pedí ayuda a Dios, sin respuesta alguna. Hasta que me ganaba el llanto por tanta tristeza y desesperación. Eran ya por ahí de las 3 de la madrugada, cuando escuché detrás de unos arbustos salir un caballo enorme, con su pelaje negro brilloso, y en él montado su jinete vestido de charro, con vestimenta color negra. A simple vista se veía que era un hombre muy alto, aunque su rostro no se le distinguía, a pesar de que la luna estaba enorme. Me habló como si me conociera y supiera de mis penurias, diciéndome que sufro porque quiero, que él me podría ayudar a tener una vida de riqueza y no volver a pasar carencias, que nada más tenía que darle mi alma o alguna de la de mis hijos. Seré ignorante, sin saber leer ni escribir, pero a mí no me engañas. Sé quién eres y no quiero nada de ti. Sé que Dios me ayudará. En ese instante, el charro soltó una carcajada malvada y burlona. Vendrás arrepentido a rogarme, ya verás. Me persigné y lleno de miedo corrí hasta mi humilde cuartito con mi familia y seguí rezando. Amaneció y mi hijo Ramón empezaba a mejorar. Ya pasaba alimento y a tomar agua sin vomitarla. Pero mi otro hijo Martín no respondía. Cerré mis ojos y me di cuenta de que había pasado lo inevitable. Era tanta su debilidad que no resistió. Han pasado 50 años, pero me sigue doliendo igual. Mi único consuelo es que el charro negro no se lo llevó. Espero les haya gustado este relato de su canal El Rincón Oculto y sigan al pendiente que seguiremos subiendo más contenido. La casa extraña. Este relato nos cuenta sobre una familia que recién acababa de construir su casa. Casa construida desde cero, desde los cimientos para arriba. Supuestamente la construcción se llevó sobre un terreno virgen. Desde los inicios de la construcción comenzaron a suceder cosas extrañas, con tinte paranormal. Los trabajadores de la construcción empezaron a ser víctimas de sucesos inexplicables. Empezaron a notar que les arrojaban piedras sin saber de dónde venían. Les movían las herramientas e incluso sentían miradas y veían sombras. Al cabo de un tiempo, la casa fue terminada. La familia contenta decidió habitarla. Esa familia era formada por los padres y los 2 hijos, Valeria y José, de tan solo 3 y 5 años. José era el niño mayor. Por un tiempo vivieron tranquilamente hasta aquella noche, donde José tenía tan solo 7 años cuando vio una silueta reflejada en la pared. Fue tanta la impresión que empezó a llorar y a gritar. Los padres, al escuchar, corrieron a ver qué estaba sucediendo, pero al entrar a la recámara del niño, alcanzaron a ver cómo se desvanecía esa silueta oscura y tenebrosa. Desde entonces empeoraron los sucesos paranormales. Empezaron a ver y escuchar cosas más frecuentes. Veían sombras que los seguían, escuchaban pasos e incluso las perillas de las puertas se movían solas como si alguien intentara entrar. La vibra ahí es muy pesada y la relación de los padres se rompe, total que llegan hasta el divorcio. La mayoría de las veces, al escuchar sobre casas poseídas o embrujadas con espantos, se nos viene a la mente que hayan hecho algún ritual de brujería, sacrificios o quizá jugado a la ouija, o le echamos la culpa a los anteriores dueños. Pero en este caso, la casa es nueva, construida desde cero. Pero por otro lado, la envidia es muy mala. Al ver casa nueva con familia feliz, alguien puede acudir a la brujería.
para desestabilizar la paz en esa familia, pudiendo ser algún vecino, un supuesto amigo e incluso algún familiar. Han pasado ya 20 años, los niños ya son unos adultos. José, el hermano mayor, se casa y tiene una familia, entonces decide habitar la casa, pensando que no será como en el pasado. Al cabo de un tiempo, la tranquilidad termina, los sucesos paranormales comienzan, de nuevo se manifiestan, empiezan a sentir miradas, presencias. A José se le viene a la mente el infierno que pasó de niño y no duda en sacar a su familia de ahí. Su hermana no quiere saber nada de esa casa, le tiene pánico. Total que han intentado venderla, pero es en vano. No se logra vender por más bajo que sea el precio. Ha pasado algún tiempo y la casa se ve sola, descuidada, en ruinas para ser exactos. Espero te haya gustado nuestro relato y gracias por tu atención.